Bueno chicos, ya hemos visto la teoría de esta semana. Ahora nos toca reforzar la teoría que hemos visto resolviendo los 8 problemas que tenemos para la clase. Comencemos. Listo chicos, pregunta número 1. Dice lo siguiente. Luego de que Michael Faraday descubre que era posible inducir corriente eléctrica en una bobina a partir de un imán, se imaginaba la existencia de una especie de corriente de un fluido magnético que salía del polo norte y se metía al polo sur, donde las líneas de inducción magnética representarían la corriente de este líquido misterioso. Es así como introduce el concepto de flujo magnético. Consideremos una superficie plana de área de 40 centímetros cuadrados, la cual se sitúa en la región de un campo magnético uniforme de magnitud de 0,25 Tesla, con relación al flujo magnético a través de la superficie del plano, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Primera proposición, chicos, dice lo siguiente. Si la superficie plana se sitúa perpendicular a las líneas de inducción, entonces el flujo magnético es de 1 miliweber. A ver, vamos a ver la primera situación, caso número 1. Me dicen que la superficie plana está ubicado de manera perpendicular al campo. Recuerda que toda superficie tiene su vector perpendicular. Pero en esta oportunidad me dicen que el campo magnético es perpendicular a la superficie. Para que sea perpendicular a la superficie es posible que el campo esté ubicado de esta manera. De manera perpendicular. Ahora, para poder calcular el flujo, dime, el ángulo que yo debo considerar no debe ser el ángulo entre el campo y el vector. Claro. ¿Y cuánto sería ese ángulo? Profe, sería 0. Y con ese valor tú ya puedes calcular el flujo, ¿no? Porque el flujo, ¿cómo se calculaba? Multiplicando el campo, el área, por el coseno del ángulo. Fórmula que debo usar para las 3 proposiciones. A ver, si lo voy a usar para la primera proposición, debo reemplazar los valores que el problema me da. Según el problema, el campo magnético, ¿cuánto es? Profe, 0,25. Por el área que sería 40 centímetros cuadrados. Para convertir a metros cuadrados sería por 10 a la menos 4. Ahí está. Y esto multiplicado por el coseno del ángulo. Pero como el ángulo es 0, el coseno vale 1. Y con eso ya me salió el flujo. ¿Cómo sería el valor de flujo? ¿Cuánto sería, chicos? A ver, operando nada más. Este 4 que está aquí opera al 0,25. 0,25 por 4, profe, 1. ¿Y qué me quedaría? Mira, me estaría quedando este 10 con este 10 a la menos 4. 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 no es mili. Claro, profesor. ¿Y en qué unidades me quedaría todo? En Weber. Unidad de flujo. Entonces, la primera proposición sería ¿verdad? Verdadera, pues, ¿no? ¿Es un miliweber? Sí, profesor, es un miliweber. Vamos con la proposición número 2. ¿Está? Para la proposición 2 me dicen lo siguiente. Si la superficie forma un ángulo de 45 grados con las líneas de inducción, entonces el flujo magnético es igual a 0,5 raíz de 2 miliwebers. A ver, creo que debo graficar nuevamente, ¿no? Tengo la superficie y toda superficie tiene su vector perpendicular. Y ahora me dicen que el campo magnético, este campo, está formando un ángulo de 45 grados, pero con la superficie. Con esta superficie forma un ángulo de 45 grados. Dime, ¿yo necesito ese ángulo? No, ¿cierto? El ángulo que yo debo considerar es el ángulo formado entre el vector y el campo magnético. ¿Y ese ángulo cuánto sería para nosotros? Bueno, coincidencia, ¿no? Tiene el mismo valor que el dato, que es 45. Entonces, el ángulo que yo debo considerar debe ser 45. Porque ambos ángulos deben sumar siempre 90 grados. Entonces, ya puedo calcular el flujo para el caso número 2. A ver, el flujo es igual a campo 0,25, área
40 por 10 a la menos 4. Por el coseno de 45, que es raíz de 2 sobre 2. Ahí está. Por lo tanto, mira lo que me quedaría. 0,25 por 4 es 1. Por lo tanto, 1 entre 2 sería 1 medio, 0,5. Por raíz de 2. Me quedan los 10. 10 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 3. Y 10 a la menos 3 representa un mili. Unidades, Webers. Por lo tanto, la segunda proposición sería 0,5 raíz de 2 miliwebers. Sí, profesor. Entonces, nuevamente, sería verdadera. Esto sería verdadera. Ahora vamos con la 3. Lo vamos a colocar por aquí ahora. 3. Si la superficie forma un ángulo de 60 grados con las líneas de inducción, entonces el flujo magnético es igual a 0,5 raíz de 3 miliwebers. A ver, muy parecido a todos los problemas, así que analizaremos para poder dejar todo claro. Si esta es mi superficie, toda superficie tiene un vector perpendicular normal, ahí está. Pero ahora me dicen que el campo, este campo magnético, está formando un ángulo de 60 grados con la superficie. Con la superficie está formando 60 grados. Pero el ángulo que yo debo considerar no debe ser 60, sino ¿cuánto debe ser? Debe ser el complemento que está acá arriba. ¿Cuánto es? 30. Y si ese ángulo es 30, ¿cuánto valdrá el flujo? A ver, flujo magnético es igual a campo 0,25. Área 40 por 10 a la menos 4. Y dime, coseno de 30, ¿cuánto sería? Coseno de 30, profesor. Sería raíz de 3 sobre 2. Haciendo la misma operación que la proposición 2, me quedaría 0,5 raíz de 3 miliwebers. Por lo tanto, la tercera proposición también es verdadera. Así que todas son verdaderas y eso está en la clave E, enano. Pregunta número 2, chicos. Dice lo siguiente. El flujo magnético es una cantidad escalar que puede variar debido al cambio del área y el campo magnético e incluso del ángulo que forma el campo con la normal a la superficie. Si consideramos que el flujo magnético varía según la ley de 2 más 0,5 Tesla, donde el flujo se mide en Webers y T en segundos, determine el cambio de flujo generado de T1 igual a 3 segundos hasta los 8 segundos. A ver, profesor, parece sencillo y lo es. Y lo es. Según el problema, se va a cumplir que el flujo es igual a 2 más 0,5t, donde este flujo depende del tiempo, ¿no? Me están pidiendo calcular la variación de flujo y toda variación de flujo es flujo final menos flujo inicial. Recuerda que el flujo final es para un tiempo de 8 segundos y el inicial es para un tiempo de 3 segundos. Considerando eso, vamos a empezar a calcular el flujo inicial y el flujo final. Flujo inicial. ¿Cómo se calcula el flujo? A ver, cuando te dan la función, lo que yo debo hacer es reemplazar el tiempo ahora. Debo reemplazar el tiempo. A ver, para el primer caso, que es el caso inicial, el tiempo, ¿cuánto sería? Sería 3 segundos. Si el tiempo es 3 segundos, sería 2 más 0,5 por 3 segundos. 0,5 por 3, 1,5. 1,5 más 2 sería 3,5. Claro que sí. De la misma manera vamos a calcular el flujo final. El flujo final sería 2 más 0,5 por 8 igual a ¿cuánto? A ver. 8 por 0,5 creo que queda claro y es 0,4. 0,4. Más el 2 que está delante sería para nosotros
6, ¿cierto? 6,0. Ahí está. Y con esos dos valores, ¿qué debo encontrar yo? Debo encontrar la variación. Esa variación sería 6,0 menos 3,5. ¿Cuánto es mi respuesta? Claramente sale 2,5 huevos. Ahí está. Por lo tanto, la pregunta número 2. ¿Qué clave tenemos? La clave A. La clave A. Ahora, chicos, vamos a la pregunta número 3. Y dice lo siguiente. En la aduana te hacen pasar por un detector de metales. Ahí atraviesas una región con campo magnético generado por una bobina, por donde circula una pequeña corriente eléctrica. Las bobinas detectan cualquier cambio que sufre un campo magnético debido a un metal que lo atraviesa. En este caso, un detector activa una alarma. A través de una espira circular conductora se atraviesa un flujo magnético variable. Existe un flujo magnético que está variando según la siguiente ecuación. 2t cuadrado más t menos 15, donde este flujo se mide en Webers y el tiempo en segundos. Determine la magnitud media de la fe inducida, es decir, me piden la fe inducida media, desde 5 hasta 10 segundos. A ver, profesor, ¿cómo se calcula la FEN? Yo me acuerdo que la FEN es igual a número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo, donde esto se debe tomar en valor absoluto. ¿Cuántas espiras debo analizar? Según el problema, debes analizar solamente una espira, ¿no? A través de una espira. Ahora, debo saber cuánto es la variación de flujo. Y para saber la variación de flujo me dan los tiempos, que es 5 y es 10. Y también me dan la función, la ecuación. Entonces, profesor, debo calcular el flujo 1 y también el flujo 2. Claro, el flujo 1 será para 5 segundos y el flujo 2 para 10. Y nos quedaría algo así, mira. 2 por 5 al cuadrado más 5 menos 15. Por lo tanto, el flujo número 1 me saldría, a ver, me saldría 40. 40. Y el flujo número 2, ¿cómo sería? 2 por 10 al cuadrado. Más 5, no, más 10, no, más 10. Más 10 menos 15. ¿Cuánto es el flujo número 2? Saldría 195. Ya conozco los dos flujos. Ahora sí ya puedo saber la variación de flujo, ¿sí o no? Entonces ponemos por aquí. La FEN es igual a número de espiras, 1. Variación de flujo sería 195 menos 40. Sobre variación de tiempo sería 10 menos 5. Esto me saldría 155 sobre 5. Entonces la FEN sería para nosotros 31 volt. 31 volt. ¿Está? Entonces nuestra clave sería la clave avión, pues, ¿no? 31 volts. Pregunta número 4. La inducción magnética a través de la espira mostrada varía según la gráfica adjunta. Indique la secuencia correcta de verdad o falsedad respecto a la anterior. Entonces tengo una gráfica ahí, cómo está variando el campo en función del tiempo, y me preguntan lo siguiente. Mira. Primera proposición, de 0 a T1 no se induce FEN, es decir, no se genera una FEN. Proposición 2, en el intervalo de T1 a T2 se induce una FEN, sí hay FEN. 3, de 0 a T1 el flujo magnético es nulo. ¿Está? A ver, analicemos. Primero voy a analizar lo que me da la gráfica. La gráfica me indica que el campo y el tiempo están relacionados. A ver, de 0 hasta un segundo, dime, ¿qué pasa con el campo? El campo no cambia, su valor es horizontal, su valor es constante. En cambio, de T1 a T2, el valor de ese campo empieza a aumentar, empieza a cambiar. Y luego de T2 a T3, nuevamente ese campo empieza a cambiar, empieza a variar. Como recordarás,
el flujo es igual a campo área por el coseno. Como el campo puede cambiar, entonces el flujo también puede cambiar. Si el flujo cambia, si se genera una variación de flujo, entonces, ¿qué se va a generar? Se va a generar una FEM, pues. Se va a generar una FEM. Profesor, pero si el flujo no cambia, entonces no se genera FEM, pues. No se va a generar FEM. ¿Está? Así que respondamos la primera, segunda y tercera. Desde 0 a T1 no se induce FEM. A ver, de 0 a T1 el campo es constante. Si el campo es constante, ¿el flujo cómo debe ser? Constante, profesor. Y si el flujo es constante, no existe variación de flujo. Y si no hay variación de flujo, no hay FEM. Por lo tanto, la primera proposición es verdadera. De 0 a T1, ¿no se induce FEM? Claro, no se induce, porque no hay cambio de nada. No hay cambio de este campo. Segunda proposición. De T1 a T2 se induce una FEM. A ver, de T1 a T2, aquí en este intervalo. El campo cambia. Si el campo cambia, ¿qué pasa con el flujo? También cambia. Y si el flujo cambia, ¿se genera FEM? Sí, profesor. Entonces, de T1 a T2, ¿se induce una FEM? Sí, sí se induce una FEM. ¿Por qué? Porque el campo magnético está cambiando. ¿Listo? Tercera proposición. Desde 0 a T1, el flujo magnético es nulo. Es decir, no hay flujo. A ver, de 0 a T1, ¿dónde está eso? A ver, de 0 a T1, está por acá, mira. De 0 a T1. El flujo magnético es nulo. Dime, de 0 a T1, ¿existe campo magnético? Sí. ¿Y ese campo atraviesa la superficie? Sí. Entonces, si lo atraviesa y existe, entonces, ¿hay flujo o no hay flujo? Claro, profesor, si existen líneas que atraviesan, existe flujo. Por lo tanto, la tercera proposición, ¿cómo sería? Sería falso. Bueno, sería falso. ¿Por qué? Porque me dicen que el flujo magnético es nulo. Eso es falso, porque sí existe flujo. Entonces, la clave estaría en la A. Avión. Bueno, chicos, continuando con los problemas de esta semana número 15, ahora resolveremos el problema número 5. A ver, dice lo siguiente. Se tiene una barra conductora MN que se puede mover sobre rieles lisos y conductores en una región donde existe un campo magnético homogéneo, como se muestra en la figura. Indique la verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones. Primera proposición. El flujo magnético generado a través de la espira aumenta. 2. El campo magnético inducido es entrante. 3. La dirección de la corriente inducida es antihorario. A ver, vamos a analizar. Imagino que te acuerdas la parte teórica, hicimos algo similar, si es que no decimos que es igual, ¿no? Notamos que se puede decir, varilla conductora, con estos rieles que están por aquí, que lo estoy señalando, van a formar nuestra área, ¿cierto? Nuestra superficie, por donde a través están atravesando algunas líneas de campo, ¿cierto? Notarás que las líneas de campo que están atravesando son líneas de campo entrante, ¿cierto? Son campo entrante. Ahora, como la varilla se está moviendo hacia la derecha, dime, ¿qué pasa con el área? El área de esa superficie estará aumentando. Y si el área aumenta, ¿qué pasa con el flujo? El flujo también aumenta. Profesor, entonces, ¿el flujo magnético que fluye a través de esa superficie está aumentando? Claro. Y cuando aumente ese flujo, ¿qué debe hacer el sistema? ¿Qué debe hacer esa espira? Generar líneas de campo en dirección contraria. Bueno, entonces, el sistema va a generar líneas de campo, pero en dirección contraria. Si el campo magnético es entrante, ¿cómo será nuestro campo inducido? Nuestro campo inducido debería ser saliente. Nuestro campo inducido debe ser saliente. Ahora, usando o aplicando la regla de la mano derecha. Aplicando la regla de la mano derecha, si el campo magnético es saliente, nuestra corriente eléctrica del sistema o corriente inducida sería en sentido antihorario. Entonces, con ese pequeño análisis nada más y con lo que hemos visto en la teoría, ya podemos marcar verdadero o falso.
Primera proposición. ¿El flujo magnético generado a través de la esfera aumenta? Profe, ¿aumenta o no aumenta? Claro, está aumentando porque el área aumenta. Por lo tanto, la primera es verdadera. 2. ¿El campo magnético inducido es entrante? ¿Campo magnético inducido es entrante? Dime, ¿nuestro campo magnético cómo es? Saliente, profesor. Por lo tanto, la segunda es falsa. 3. ¿La dirección de la corriente inducida es antihorario? Dirección de la corriente inducida es antihorario. ¿Es antihorario, chicos? Claro, lo observo claramente. Es antihorario. Verdadero. ¿Cuál sería la clave? Avión. La clave sería la A. Entonces, nuestro problema número 5 sale clave avión. Vamos ahora con la pregunta número 6. La importancia de los metales en el campo del electromagnetismo trasciende por ser buenos conductores de la corriente. Además, que pueden polarizarse. Determine la potencia eléctrica disipada en la resistencia de 2 ohm cuando la barra conductora de 0,5 metros se desliza sobre los rieles con rapidez de 10 metros sobre segundos en la región de un campo magnético uniforme de 0,4 Tesla. Desprecie la resistencia eléctrica de la barra y de los rieles. Ya está. La pregunta es directa, ¿no? Calcule la potencia. Potencia eléctrica se calcula como voltaje por la corriente. Recordar que el voltaje para nosotros, ¿qué cosa representa? El voltaje es representado por la FEN. ¿Listo? No te olvides, es básicamente lo mismo. Ahora, también había otra formulita, bueno. La potencia también se podía calcular como I cuadrado por R. Había otra también, donde era voltaje al cuadrado sobre R. Y justo esta última es la que voy a usar. Profesor, ¿y por qué usar esta última? Porque solamente necesito calcular el voltaje, pues. Es decir, calcular la FEN. Profesor, ¿y las dos primeras por qué no lo usa? Porque en la primera debo calcular el voltaje y también la corriente. Y en la segunda debo calcular la corriente. Y para saber la corriente necesito saber el voltaje. ¿Te das cuenta? Entonces, el que más me favorece sería el tercero, donde debo calcular el voltaje. Pero el voltaje, ¿qué representa para mí? La FEN. ¿Y la FEN cómo se calculaba para una varilla en movimiento? Campo, rapidez por la longitud. ¿Cuánto vale el campo? El campo, según el problema, es 0,4. ¿Cuánto es la rapidez? La rapidez es 10. ¿Y cuánto es la longitud? La longitud es 0,5. Con una simple operación nos damos cuenta que la FEN vale 2 volts. ¿Ya está? Si la FEN vale 2 volts, ya puedes calcular la potencia. Porque la potencia es el voltaje al cuadrado sobre la resistencia, que vale 2. Ahí está. ¿Cuánto me sale esto? Claramente me sale 2 watts. Por lo tanto, mi respuesta para el problema número 6 sería la clave avión. Problema número 7. Un transformador eléctrico es un dispositivo que se usa para aumentar o disminuir un cierto voltaje. El cargador de la batería de una cámara fotográfica se conecta a una fuente de 220 volts. Si la cámara funciona con 2,2 volts y 0,8 amperes de intensidad de corriente eléctrica, determine la intensidad de la corriente eléctrica en el primario. Considere que el cargador tiene un transformador ideal. A ver, lo primero que debemos hacer es identificar qué dato me dan en el primario y qué dato me dan en el secundario. Según el problema, en el primario me están dando el voltaje, la fuente. Recuerda que el voltaje primario es la fuente a la cual se conecta. En este caso, 220. Y en el secundario me están dando los valores de mi cámara fotográfica, del cargador de mi cámara fotográfica. Voltaje en el secundario es lo que necesita la cámara, 2,2 volts. Pero también me dan la corriente en el secundario, que vale 0,8 amperes. Conociendo eso, me piden la corriente en el primario. ¿Cuánto será? No lo sé. Pero como el transformador es ideal, ¿qué se va a cumplir? Que el voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual a voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Ese voltaje en el primario, ¿cuánto es? 220. La corriente, no sé. ¿Cuánto es el voltaje en el secundario? 2,2. Por la corriente en el secundario, 0,8. Entonces, al despejar la corriente en el primario nos quedaría 22 por 10 a la menos 1.
La corriente en el secundario, que es 0,8, es 8 por 10 a la menos 1. Sobre el voltaje, que es 220. Te das cuenta que 22 y 22 se van, y al final me estaría quedando que la corriente en el primario sería 8 por 10 a la menos 3 amperes. Y obviamente eso sería 8 miliamperes. Y con eso la pregunta número 7 está resuelta. Y tu clave estaría en la A. Pregunta 7, avión. Ahora el problema número 8, chicos. Dice lo siguiente. El transformador de un celular, que es un cargador eléctrico, tiene un voltaje de salida de 4,40 volts. Recuerda que ese voltaje de salida es el voltaje que necesita nuestro celular. Cuando se conecta a una fuente de alimentación eléctrica de 220, ese es el valor del voltaje en la entrada, en el primario. ¿Listo? Pregunta, ¿cuál será la relación entre el número de espiras en el primario y el secundario? A ver, datos. En el primario tengo voltaje de la fuente, que sería 220. En el secundario tengo el voltaje de 4,4 o 40 volts, mismo, ¿no? Y en base a esos números me piden encontrar la relación entre el número de espiras en el primario y en el secundario. A ver, se cumple para los transformadores que el voltaje en el primario sobre el número de espiras en el primario es igual al voltaje en el secundario sobre el número de espiras en el secundario. Si tú despejas convenientemente el número de espiras en el primario sobre el número de espiras en el secundario, nos quedaría esto igual a voltaje en el primario sobre el voltaje en el secundario. ¿Cuánto es en el primario? 220. ¿Cuánto es en el secundario? 4,40. ¿Cuánto me sale esto? 50. Pues. ¿Cuál es la relación entre el número de espiras en el primario y el secundario? Saldría 50. Por lo tanto, mi clave para el problema número 8 sería la B. Listo, chicos. Listo, chicos, ya hemos podido reforzar con 8 problemas que teníamos para clase. Ahora tú vas a reforzar un poco todo este tema resolviendo los 7 problemas que tienes para casa. Conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense.